Pantalla de mantenimiento y gestión de los fichajes. En el vídeo anterior explicamos las características de cada uno de los apartados que conforman la pantalla de mantenimiento, y en este veremos varias muestras del funcionamiento real. Para ello vamos a acceder al programa como empresa y a continuación abrimos la pantalla de fichajes. Una vez dentro, vamos a fijarnos en el último fichaje del empleado seleccionado. Como podemos ver, tenemos un fichaje de entrada, pero no tenemos su pareja, es decir, su fichaje de salida. Por regla general, siempre deberemos tener el mismo patrón, que es un fichaje de entrada, otro de salida, uno de entrada, otro de salida, y así sucesivamente. El sistema de cálculo de horas es muy sencillo. El programa coge la fecha de entrada de un fichaje y la fecha del siguiente fichaje de salida, y suma el total de horas entre entrada y salida. Por lo tanto, en el caso que nos encontremos dos entradas o dos salidas consecutivas, podemos dar por hecho que existe algún problema que deberemos solucionar. También puede pasar que al acceder al programa y visualizar los fichajes nos encontremos el último fichaje sin pareja, pero esto puede deberse a si, por ejemplo, accedemos cuando un empleado aún no ha terminado la jornada. Por lo tanto, nos encontraremos un fichaje de entrada sin su pareja de salida, ya que el empleado aún no ha realizado dicho fichaje. Bien, como ya hemos comentado, tenemos un fichaje de entrada, pero no dispone de su fichaje de salida. Ahora vamos a imaginarnos que el empleado, en vez de estar aún trabajando, ya ha terminado su jornada y se olvidó de fichar la salida. Por lo tanto, vamos a solucionar el problema mediante un fichaje manual. Recordad que esta misma operación la puede realizar el empleado desde los diferentes sistemas disponibles para fichar, o incluso accediendo a su propia pantalla de mantenimiento de los fichajes desde su panel de control si tuviera permitido el acceso. Dicho esto, vamos a suponer que es el responsable quien se encargará de solucionarlo. Por lo tanto, para poder crear el fichaje de salida que supuestamente se olvidó el empleado de realizar, lo que debemos hacer es pulsar en el botón Nuevo. A continuación, como el último fichaje fue de entrada, seleccionaremos que es un fichaje de salida. Ahora, en estado, dejaríamos el valor de correcto por defecto, ya que supuestamente somos el responsable y no vamos a necesitar revisar este fichaje. Por lo tanto, saltamos directamente a introducir la fecha y la hora en la que debería haber fichado el empleado. Para este caso, seleccionaremos la fecha de hoy y en el apartado de hora introduciremos una hora posterior a la hora del fichaje de entrada, que sería, por ejemplo, las 7. A continuación, podemos indicar el punto de fichaje, aunque como es un fichaje manual y supuestamente lo está introduciendo el responsable, pondremos, por ejemplo, fichaje manual responsable. A continuación, en los campos de IP, dispositivo, navegador y sistema operativo, lo vamos a dejar en blanco y vamos directamente al campo de incidencia, donde pondremos a modo de recordatorio, por ejemplo, el empleado se olvidó de fichar. Una vez cumplimentada la descripción, podríamos, si quisiéramos, adjuntar un justificante en formato PDF o imagen. Simplemente pulsaríamos en Añadir y seleccionaríamos el justificante de nuestro ordenador. En este caso, lo dejaremos tal cual. Y el campo de geolocalización también. Con esto ya tendríamos nuestro fichaje manual cumplimentado. Lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar en Guardar. Una vez creado y guardado el fichaje manual, ya podemos visualizarlo en el listado. Como veis, ya tenemos un fichaje manual de salida, seguido del fichaje de entrada. Con esto cerramos la pareja del fichaje de entrada y de salida solucionando el problema. Bien, si ahora quisiéramos modificar este fichaje por el motivo que sea, simplemente deberemos pulsar en el botón Modificar. En este instante, los campos quedan habilitados de nuevo para poder ser editados. Por ejemplo, podríamos cambiar si quisiéramos la hora, si fuera el caso que nos hubiéramos equivocado. Una vez editada la hora, simplemente pulsaríamos en Guardar y ya tendríamos nuestro fichaje modificado. Hay que tener en cuenta que este es un fichaje manual y por ese motivo se nos permite modificar todos sus campos. Si por ejemplo seleccionamos un fichaje automático y pulsamos en Modificar, podemos ver cómo los apartados de entrada o salida, la fecha y la hora no pueden ser editados, no obstante podemos editar el resto de apartados. Bien, vamos a cancelar y vamos a ver qué ocurre si pulsamos en eliminar un fichaje automático. Hacemos clic en eliminar y como vemos nos aparece un mensaje que nos avisa que no podemos eliminar los fichajes automáticos. Así que pulsamos en aceptar y vamos a crear otro fichaje manual. Para ello hacemos clic en nuevo, seleccionamos que será un fichaje de entrada y escogemos una fecha y hora cualquiera. A continuación pulsamos en guardar y ahora que ya tenemos el nuevo fichaje manual, vamos a probar de eliminarlo. Para ello hacemos clic en eliminar, confirmamos
y como podemos ver no ha habido ningún problema para eliminar el fichaje manual. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cerrar sesión. Y ahora volvemos a entrar, pero esta vez entraremos como empleado en vez de como empresa. Una vez dentro del programa, abrimos la pantalla de fichajes del empleado y podemos ver que nos encontramos con la misma pantalla, aunque con algunas diferencias en cuanto a privilegios. Por ejemplo, si seleccionamos el último fichaje que supuestamente entró nuestro responsable e intentamos eliminarlo, podemos ver que no es posible y nos indica el motivo que dice así. Su responsable ya ha revisado este fichaje y ha cambiado el estado del mismo de pendiente revisión a correcto. No está permitido eliminar un registro manual que ya ha sido revisado y aceptado por su responsable. Esta es una de las primeras diferencias. El empleado no puede eliminar un fichaje aunque este sea manual si el fichaje ya ha sido revisado y aceptado por el responsable. Bien, ¿qué pasaría ahora si quisiéramos modificarlo? Pues vamos a pulsar el botón modificar y como podemos ver nos encontramos con la misma situación de que no es posible modificar un fichaje manual que ya ha sido revisado por el responsable. Básicamente el empleado puede eliminar y modificar fichajes manuales entrados por él, que todavía no hayan sido aceptados por el responsable. Además tenemos otras diferencias en el momento de crear un fichaje. Por ejemplo, si hacemos clic en nuevo, podemos ver que el programa automáticamente nos selecciona en el campo estado la opción pendiente de revisar, es decir, en ningún momento se le permite al empleado dar por bueno un fichaje manual. Además de esto, también se bloquea el campo de punto de fichaje con el valor panel web, de manera que el responsable siempre podrá diferenciar cuando un fichaje manual proviene de un fichaje mediante PIN, del sistema de fichajes mediante usuario y contraseña o desde la propia pantalla de mantenimiento de fichajes del panel de control del empleado. Cabe destacar que si no desea dar acceso al empleado al panel de control, se puede bloquear desde el apartado de configuración, de manera que el empleado solo pueda fichar desde los mecanismos que nosotros permitamos. Pues bien, esto sería básicamente todo lo relacionado en cuanto a la pantalla de mantenimiento de los fichajes. En el próximo vídeo explicaremos cómo imprimir el listado de horas de los empleados. Esperamos que este vídeo haya sido de interés y nos vemos en el siguiente. Un saludo.